Doncs molt satisfets d'aquest protocol, que és un primer pas al final d'un projecte que durant molts anys s'havia discutit a Figueres i a Vilafant. Per un costat ens ajuda a millorar en àmbit d'urbanisme aquesta cicatriu que representava l'eix ferroviari a la ciutat, i per l'altra banda, i no menys important, a millorar la intermodalitat en aquesta nova estació ampliada a Vilafant, que ha de permetre unir el transport ferroviari de mercaderies amb el de regionals i també amb el d'alta velocitat. Per tant, un pas més en un eix que és estratègic pel govern, que és la millora del transport públic a Catalunya, amb un transport públic que sigui sostenible i eficient. Un plaer poder participar en la presentación de este gran proyecto. Y efectivamente es un gran proyecto porque lo llevamos desde ADIF, y entiendo que desde estos ayuntamientos, deseando desde hace muchos años. Como decía el alcalde, ha sido necesario una nueva reflexión para tomar una decisión, porque no es una decisión sencilla, pero con la firma de este protocolo estamos convencidos, todas las administraciones participantes en el mismo y en el proyecto, que la decisión finalmente es la más adecuada. La duración de las obras la tendremos clara con la redacción del proyecto, pero por la obra más singular, más crítica que tiene el trazado, que es un túnel de aproximadamente 2 kilómetros, los 3 años y medio serán inevitables que empleemos en la ejecución de esta obra. El contrato incluye 3 grandes conceptos, que es primero un estudio de alternativas de lo que será la futura estación combinada de alta velocidad y de convencional. Este estudio de alternativas es necesario por los años que han pasado ya desde el año 2007 y porque es el elemento clave a dilucidar, porque el resto prácticamente está muy claro lo que tenemos que hacer, que es una plataforma de vía doble, electrificada, de ancho convencional. Pero, sin embargo, en el ámbito de la estación, aunque los objetivos están claros, que es disponer un doble andén, una doble vía con una longitud de 220 metros útiles, bueno, el hecho de combinarlo con la línea, con lo que es la estación de alta velocidad, nos obliga al propio edificio, al aparcamiento, a repensar la solución que tenemos que darle a todo ese conjunto, que, como os digo, es el único elemento concreto que necesita todavía de un estudio de alternativas para después redactar un proyecto básico. El objeto del proyecto básico fundamentalmente es el que nos tiene que permitir la generación de una información pública a efectos expropiatorios y posteriormente poder ejercer la incoación del expediente expropiatorio con ese proyecto básico y de esa manera también ir ganando tiempo al inicio de las obras. Y por último, un proyecto constructivo, que es el habitual que conocemos en todas las administraciones, que es con el que realmente se podrá licitar y construir la obra. Que es donde se desarrolla actualmente la estación de alta velocidad Figueras-Vilafant. El trayecto que tenemos que hacer en variantes es este que sigue mi mano, del cursor, y lo que les comentaba es que hay un primer tramo en plataforma ya construido de unos 2,2 kilómetros, 2,4 concretamente, que tiene dispuesta ya una primera vía que se puso en su momento en servicio, pero que una vez que entró en servicio lo que es Barcelona-Figueras, frontera francesa, no fue necesario mantenerlo. Pero ahora se retoma la plataforma que ya se construyó para vía doble. Será necesario hacer una comprobación del estado de la misma, seguro que será necesario hacer algún tipo de saneo, se dispondrá una segunda vía y desde ahí entramos en lo que denominamos el segundo tramo, que es un tramo de corredor compartido de aproximadamente 4 kilómetros, 3,3 kilómetros, perdón, que es donde se dispone realmente la estación, donde de forma conjunta se dispondrá la estación. Cuando salimos de la estación nos dirigimos ya en un trayecto cuya hora más singular es un túnel que está marcado con estas dos marcas. La segunda no se deja ver por el cartel, que es un túnel, como les digo, de unos 2 kilómetros y que pasa de forma subterránea al lado, de forma próxima al castel que conocen de la ciudad y donde no se prevé ningún tipo de afección, pero tendremos que tener mucho cuidado con el método constructivo de la ejecución del túnel para, sobre todo, con cualquier vibración que se pudiera derivar de un método de excavación con explosivos, pues no generar ningún tipo de vibración que pudiera en estos elementos del castel tener alguna influencia.
I el desfilat. Aquest també? I aquest jo diria que també. Sí. Sí, entenc.